Mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de San Mateo, en el capítulo 13. Le voy a leer un verso ahora y un verso después, pero el tema del que queremos hablar en esta noche es cómo entrar en un entorno desconocido para evangelizar. Queremos referirnos a esto porque tenemos una urgencia tremenda de que nosotros, todo el pueblo de Dios, estemos en la evangelización. Evangelizar, ¿qué es? Hablarle con claridad del evangelio de Jesucristo, de la salvación, a las personas que lo necesitan. ¿Quiénes lo necesitan? Todo el mundo. El que ya es creyente, ya entregó su vida al Señor, pues ya tendrá que seguir estudiando la palabra para crecer, pero todas las personas necesitan esta salvación. Por lo tanto, debemos hablar este mensaje para todos. El mundo en nuestros días es un mundo exigente y problemático también, y cada vez más se hace más evidente la gran necesidad que tiene la sociedad de recibir este mensaje, hermano. Es como que ya lo que Dios nos dice en su palabra se ha llegado al punto ideal en el cual ya no hay, o sea, no hay retorno en este sentido. Ya Cristo viene. O sea, no hay una manera de decir, hermano, eso se demora. No, lo que no podemos decir es cuánto, pero ya es un hecho. Y la situación de la sociedad cada vez es más complicada. Ayer, mientras atendía una diligencia con un funcionario de una inspección de policía, me decía, pastor, el mundo está así de loco. Imagínese usted cómo, me decía él, un funcionario, imagínese y con toda esta situación tan loca, y todavía quieren legalizar las drogas, legalizar la marihuana y legalizar, dice, y así como estamos. Desde imagine donde comiencen a vender eso y ya, bueno, ya el resto ya no son palabras de él sino las mías. Yo digo, se imagina cuando salga en las esquinas, en la tienda del barrio, en el supermercado de mejor marca, ¿no? Y en los periódicos y en la televisión, y ya salga, no fume marihuana de esa, fume de esta, la mejor, la que contiene menos locuras. Esta solamente lo enloca medio. Padre Celestial, y cuando comiencen a vender todas las drogas en una cajetilla ya bien elaborada, con marca de fábrica en cada esquina, la gente, hermano, bajo el consumo de tantas drogas que hay hoy día, se ha hecho tanto. Imagínense cuando todo eso se masifique. Es una cosa asombrosa. Por eso yo les digo, la venida del Señor es más real ahora que nunca, y por eso hablamos de que hay que evangelizar. Cuando yo digo evangelizar, quiero decir anunciar este mensaje de la salvación a la gente con urgencia. Porque el que no se salvó aquí, ahora, ya, después que la iglesia se vaya, hay teólogos que dicen, bueno, habrá una segunda oportunidad en esos 7 años. Bueno, si la hay, yo no estoy aquí para debatir puntos teológicos. Yo lo único que le digo es esto: si ahora con todas estas oportunidades, porque en medio de toda esta locura Dios cumple su palabra que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, en medio de toda la locura actual, la sociedad tiene un privilegio. ¿Cuál? Que tiene una iglesia cristiana donde le predican el evangelio cada un pedacito hay una iglesia. Gracias al Señor. Mire, por ejemplo, aquí estamos aquí, y Dios permite que el lugar sea amplio para que quepa todo el que quiere venir, hasta que se llene totalmente y después se amplíe, etcétera. Dios hace eso como un privilegio y una oportunidad para la gente. Se sale a predicar en las calles, en los parques, por la radio, por la televisión, a través de los medios de comunicación. Es cierto, hay quienes usan la internet para
envolverse de tal manera que se les convierte como en un vicio, y lo cual tampoco estamos de acuerdo, ni para no creyentes ni para creyentes. Eso de andar chateando hasta que se le dañen los dedos y no sé qué por acá, eso tampoco tiene ninguna carta de presentación. Es un vicio, hay que hablarlo claramente, es un vicio, es un vicio. Y hay que decirlo claramente, la gente no debe dejarse llevar por lo que se pone de moda. Muchos hogares destruidos por esos vicios. Hogares, yo estoy hablando de matrimonios destruidos, relaciones familiares entre padres e hijos rotas por un dichoso celular o una tableta o un pedazo de esos de última generación que le dicen 4G, no sé hasta cuánta G va a llegar. Y usted a lo mejor ni siquiera sabe qué quiere decir 4G. Dígame, ¿quién sabe qué quiere decir 4G? Para que dé cuenta que tragamos entero. ¿Quién sabe lo que quiere decir 3G? ¿Se da cuenta? Bueno, no sabemos, no importa. De todas maneras, aclaramos, todo eso es así, pero hay quienes, gracias a Dios, usan los medios de comunicación y las redes sociales y la internet también para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y el Facebook y el Twitter y todas las demás redes sociales que se van poniendo de moda en cada sitio, en cada región del mundo, pueden ser usadas también para evangelizar, y gracias a Dios hay quienes las usan y evangelizan a través de estas redes sociales. Es una bendición enorme, pero esto es urgente. Mire usted que el mundo de nuestros días está enloquecido en todo sentido, y la gente necesita la salvación ahora, porque ese enloquecimiento de la sociedad, cada vez peor, lo que está gritando a voz en cuello es: Cristo viene. El Señor viene a buscar su pueblo, y cuando ya el Señor se lleve a su pueblo, la gente que se quede aquí, si alguno tiene oportunidad, que Dios lo bendiga. Pero si con todas estas oportunidades de ahora, donde a nadie lo están persiguiendo, hasta los cristianos se quedan en la casa haciendo pereza. Habrá creyentes en esta hora que no están en el culto hoy porque dijeron: uy, me duelen los pies, trabajé muy duro. Pero vaya y tómele la foto en este momento y verá que está al frente del televisor, mirando un programa de cualquier cosa, de noticias, de chistes, de lo que quiera. Y no fue a adorar a Dios porque le dolía el cuerpo para adorar a Dios. Para lo demás no le dolía. Imagínese el resto de la sociedad. Entonces, si tiene la oportunidad, ahora es la oportunidad. Ahora, las amigas y amigos que vinieron aquí esta noche, yo le quiero decir, eso es un privilegio de Dios que usted haya podido venir a la casa del Señor, porque hoy es viernes y usted podría estar en cualquier otro lugar. La gente comienza sus días como de diversión. Antes decían que el viernes, primero antes era los sábados, después el viernes, y a cada uno le iban poniendo un nombre, ¿no? Entonces al viernes le llamaban ya ahora cultural. Yo no sé qué tipo de cultura será esa, pero cultural, ya se iba la gente al desorden. Y ahora desde el jueves, y entonces si usted le da la vuelta, dije, el jueves yo no sé de qué le dicen, y el viernes es cultural, y el sábado no sé qué fin de semana, y el domingo que es el día de descanso, y el lunes es del zapatero, y el martes yo no sé, como sea, pero de todas maneras usted le da la vuelta al calendario y la gente está embebida en una serie de situaciones que no le permiten pensar en el Señor. Necesitamos hablarles el mensaje del evangelio. ¿Cuántos creen que necesitamos hablarles el mensaje del evangelio? Ahora, evangelizar, todos nosotros que somos parte de la iglesia tenemos el deber moral y espiritual de darle a la gente el mensaje que le permita escoger entre la vida y la muerte. Es un deber, porque si no, la Biblia dice, allá usándolo en el libro de Ezequiel, dice:
si Dios puso a alguien por atalaya y no le avisó al cliente cuando se iba a morir? Yo lo digo así de una manera criolla y resumido y parafraseado. No le dijo al cliente: vea, usted se va a morir. Dijo: el hombre va a morir por su maldad, pero yo lo voy a cobrar, se lo voy a cobrar a usted, dice el Señor, porque yo lo puse a usted y no le dijo. Yo le di a usted todo para que lo dijera, pero usted no le quiso decir. Si la iglesia responderá por sus deberes el día que se tenga que presentar delante del Señor, y usted y yo somos parte de la iglesia. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Tenemos que redoblar nuestro esfuerzo de evangelización, no necesariamente por llenar o no llenar una iglesia local, sino porque la gente necesita la oportunidad, ellos necesitan la salvación. ¿Cuánto sabe que la gente necesita la salvación? Sin importar la condición en la que se encuentre. Las personas a veces pretenden decirle a uno que ellos no necesitan el evangelio, pero ellos saben que es mentira lo que están diciendo. Así que usted nunca se deje creer por el aparente rechazo que de primera intención le dé a alguna persona a usted. Ellos en el fondo saben que están diciendo una mentira y que ellos sí necesitan el evangelio. Ellos saben que sí lo necesitan. Las personas saben que sí lo necesitan. Hasta el que se dice ser ateo sabe que necesita a Dios. Darwin se esforzó por probar que nosotros éramos producto de una evolución, que nosotros somos el fruto de un protozoo que llegó volando desde el espacio sideral, no sé qué, por allá bacteria cayó en un pantano maloliente, se volvió gusarapo y después se volvió rana y después no sé qué más, y después hasta que llegó a volverse un mono, como llamamos en nuestra tierra un mico, y hasta que llegó a ser usted. Con todo el respeto de los evolucionistas, pero yo podré ser feo, pero entre un mono, un mico y yo hay mucha diferencia. Pero bastante, oiga. Y eso que soy feo, imagínense ustedes que son elegantes. Pero cuando Darwin, porque Darwin era hijo de un pastor, oiga eso, por si no lo sabía, Darwin era hijo de un pastor, era un cristiano rebelde, de esos que se cansan de vivir bien, porque dicen que hasta eso cansa, vivir bien. Por eso la gente arma revoluciones en el mundo y uno cree, cuando le lanzan a uno la famosa idea de las revoluciones, uno cree que la revolución es porque el pobre está harto de vivir viendo al otro que es rico. Pero resulta que usted encuentra en las revoluciones gente rica que se metió allá porque estaba harta de ser rica y se metieron a revolucionario armado, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, azules, negros, amarillos, verdes, del color que se les dé la gana. No es cierto. Es que la gente se cansa de vivir bien, y Darwin se cansó en la iglesia. Es probable que no venía a los cultos de oración, y si venía no se encontró bien con el Señor. Hizo todo para probar, se fue hasta las Islas Galápagos, le dio la vuelta al mundo buscando, y por allá encontró que era verdad. Porque es que, ¿cómo así? Es que la naturaleza nos muestra y nos dice, y se llegó eso a la cabeza y logró en darle al mundo una nueva forma de pensar. Somos el producto de la evolución. Pero cuando estaba viejo, comenzó a pensar: alá, pero es que entre un mono y yo hay mucha diferencia. Y el hombre dijo: no puede ser cierto. Todo lo que yo he dicho no tiene sentido. Y aunque mucha gente no conoce esa parte porque es la que menos publican, el hombre después de viejo quiso echar para atrás toda la basura que había inventado y no fue capaz. Pero se murió sabiendo que había sido un mentiroso en toda su vida, que no era cierto que nosotros éramos el producto de un gusarapo en una
pantano maloliente y que fuimos una bacteria, un protozoo volando desde el espacio sideral. Él se dio cuenta que eran mentiras. Supo antes de morirse que eran mentiras. Trató de corregir sus mentiras, no lo logró. Qué tristeza. Y así hay gente que vive en su mundo, pero ellos, hasta los que se dicen ser ateos, saben que no es cierto lo que dicen, que ellos necesitan al Señor en su corazón. Todo el mundo se da cuenta que necesita de Dios, tarde o temprano, por erudito que se considere, se da cuenta que necesita al Señor, que hay cosas que no las arreglan ninguna teoría, hay cosas que no las arregla ninguna filosofía, hay cosas que no las arregla ningún dinero, hay cosas que no las arregla ningún placer. Pero el Señor sí le arregla a uno la vida. El Señor lo cambia a uno. Levante la mano que saben que Dios sí cambia. ¿Cuántos saben que Dios sí cambia al ser humano? Entonces, cuando vamos a evangelizar, si vamos a hablar de un entorno desconocido, mire lo que dice aquí en el capítulo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Y ahí se relata la parábola del sembrador. Mire que el sembrador salió a sembrar y comenzó a explicarles. Hablar del evangelio no necesariamente quiere decir que yo llego y de una vez, porque hay personas que lo hacemos todo como tan metódico. Yo llego y hay 4 cosas principales que la gente debe saber. Primero, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Segundo, que el pecado y el diablo nos sacaron de la gloria de Dios. Tercero, que Cristo vino a dar su vida y a redimir al pecador. Y cuarto, que si usted le entrega su vida a Cristo ya es salvo. Amén, qué bueno. Es una forma metódica, clara, 4 pasitos tranquilos para decirle una verdad contundente a las personas. Pero es que no necesariamente todo el mundo entiende lo que uno le está diciendo en ese momento. Recuerde que las personas no somos máquinas y no somos robots. Recuerde que los seres humanos somos seres emocionales, que aparte de ser racionales, que quiere decir que podemos pensar, somos emocionales también, y entonces se hace un balance entre la razón y la emoción, lo cual hace que las cosas cambien de color como el camaleón a medida que la persona va entrando en momentos diferentes de la vida. Por eso hay que aprender a cómo le voy a hablar a la persona acerca de Cristo. Y hay entornos cuando estamos diciendo esto, porque usted y yo tenemos que salir a evangelizar. Usted quiera o no quiera va a tener que salir a evangelizar, mi hermano. Digo, quiera o no quiera, usted va a tener que salir a evangelizar. Se lo voy a decir otra vez. Quiera o no quiera, usted tiene que salir a evangelizar. Usted tiene que saber, no sé qué va a hacer, pues usted tiene que hablarle a la gente de Cristo. Si no lo hace, ustedes se lo van a cobrar en el cielo, y allá en el cielo no vaya a decir: Señor, un momento, el pastor de iglesia donde yo estaba no nos dijo. No sea mentiroso, se lo estoy diciendo y se lo he dicho muchas veces. Entonces, sea como sea, usted tiene que salir a evangelizar. Si no sale el sábado, saldrá el domingo. Si no sale el domingo, saldrá el lunes. Le tendrá que hablar al carnicero, al profesor, al gerente. Le tendrá que hablar al profesor. Le tendrá que hablar a la persona que vive en la calle. Le tendrá que hablar a la persona que tiene buena posición económica. A todo el mundo le tendrá que hablar de Cristo. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios le va a dar la sabiduría. Levante la mano que saben que Dios le va a dar la sabiduría. Pero hay cosas que queremos estudiar aquí, porque de todas maneras, sea que usted determine que usted puede hablar de Cristo cuando se le presenta la ocasión, que en una base diaria puede hablar del Señor, y eso es muy bueno. También usted tiene que decidir que usted va a tomar, por ejemplo, hoy voy a tomar un tiempo para evangelizar, voy a salir a hablarle a alguien de Cristo. Tiene que ser parte de mi vida. ¿No le gustó?
Porque si la iglesia no evangeliza, se muere. Usted no me está creyendo. Le digo otra vez, si la iglesia no evangeliza, se muere. Cuando las iglesias dejaron de estar vivas en los países que fueron fuertes en el evangelio y llegaron a ser lo que son hoy, iglesias vacías, no solamente en el corazón, sino el lugar en sí también vacío en la asistencia, y la gente sin ningún interés y sintiéndose solamente religiosos el día que dejaron de hacer lo que les tocaba, que era evangelizar y hablarle a la sociedad de Cristo. Amén, hermanos. Que usted tiene que hacerlo. Levante la mano los que lo van a hacer. Levante la mano que está dispuesto a hacerlo. Y dice, bueno, pastor, a mí me da miedo, pero hasta sí me gustaría. A ver, levante la mano que dice, pastor, a mí sí me gustaría, aunque me da miedo, ¿qué tal que me maten? Vea, gracias a Dios, hoy día aquí en nuestra tierra no lo matan a uno por predicar el evangelio. Cuando yo era niño, estábamos en esa época donde realmente se mataba gente por hablar de Cristo. Y yo tuve que verlo y tuve que experimentarlo. Y cuando era adolescente, que estaba comenzando a predicar, me tocó predicar en medio de las piedras, los botellazos, y me tocó predicar así como tocaba en esa época. En esa época no podía uno predicar blandito, se lo ponían de ruana. Entonces la gente venía a darle a uno y a uno le tocaba sacar el pecho y hacerse ver. No estoy hablando de golpes, estoy hablando del carácter. Yo recuerdo una campaña que di, tendría yo 17 o 18 años allí en Lebrija. Padre celestial, Lebrija en esa época. Uy, Padre Santo, Dios mío, una cosa terrible. Recuerdo esa noche las botellas y los pedazos de ladrillo, de ese ladrillo de antes que era macizo, y caían de a medios en la plataforma. Yo daba un paso y llovía ladrillo. Gracias al Señor que Él tal vez tenía como un paraguas y no me caía a mí ninguno. Pero cuando ya me di cuenta que la cosa estaba, que los que estaban ahí realmente que eran un predicador muerto, ya, yo dije, no, aquí fue, ya, si hoy esa tocó, y me tocó sacar pecho y decir, bueno, impíos hijos del diablo que quieren matar predicadores, pero que andan y así llevados del diablo como están. Y por eso, y comencé, mire las botellas que están cayendo, son de aguardiente, mírelos. Y comencé a hablar ya así como macheteado también. En todos los días, y escasamente pasaba uno porque le daban nervios, porque le daban, sí. Pero ese día que ya me retaron, me tocó sacar pecho y prediqué como tocaba. Entonces sí pasaron como 13 o 15. Yo entrego mi vida a Cristo. Y se da cuenta que sí pueden. Tienen que entregarle su vida al Señor. No importa cómo sea, hoy día no lo matan. Pero algunos de ustedes dirán, no, pastor, ¿qué tal que me maten? Entonces por eso usted no ha predicado. Pues mire, le voy a decir una cosa. Antes de que lo maten, dese el gusto de hablar de Cristo por lo menos una vez. Dese el gusto. Usted no sabe que hay gente que están llorando y anhelando que alguien les hable este mensaje. Mire, hasta las personas que usted les tiene miedo, porque a veces uno le tiene miedo a las personas de acuerdo a como uno piensa. Si uno cree que no es intelectual y que el otro es un doctor, entonces uno puede decir, uy, no, es que decirle al doctor como le digo al doctor. Y ese doctor, con sus diplomas, tiene un problema bien terrible en la casa, con la señora, con los hijos, o tiene un problema interno, un desasosiego, porque el hecho de tener los conocimientos que Dios le concede a uno obtener en esta vida, no lo cambian como ser humano, sigue siendo igual. Ninguno deja de ser persona por llegar a obtener un conocimiento excelso, que diga que es un doctor, que es PhD, que es un filósofo,
Puede ser lo que sea, pero sigue siendo un ser humano. Y como ser humano tiene problemas. Y a veces el que usted menos cree tiene los problemas más grandes. O el comerciante o el empresario que tiene una empresa muy grande y tiene muchísimo dinero, y usted pensará: ¿y cómo le digo, Dios mío, ese señor tan rico, yo que va a oír del evangelio? Ese pobre señor a veces no puede tomarse la sopa en paz. Una vez estábamos en un lugar cerca a Cúcuta, en un lugar rural. Me había llevado un hermano de la iglesia para que disfrutara de ellos decían un sancocho, una sopita de pescado, de unos pescaditos que allá le dicen rampuche, que en otras partes le llaman otro nombre, porque en realidad unos pescaditos así pequeñitos, y yo no sé cómo los consiguen, los sacan y los echan ahí entre una olla y hacen una sopa. Era un restaurante de esos bien típicos para un sitio rural, la casa de tapia pisada, las mesas de tabla sin ningún mantel, las sillas eran un taburete de esos con madera y cuero, así sin limpiar, que el cuero todavía que tiene todavía el pelito de la piel de esos animales. Y sorpresa, cuando llegué, todos los alrededores del restaurante estaban llenos de puros carros caros, lujosos. La gente, los señores empresarios se venían desde la ciudad abandonando los lugares de gran calidad para venir a buscar sus raíces, porque no deja de ser persona. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cada uno, por más que en la vida Dios le haya permitido y le haya ayudado y haya logrado cosas, sigue teniendo necesidades tan simples como esa: sentirse libre. Sentir que por un momento me olvidé que soy el hombre de 100,000 compromisos al día y que me vine a un monte y me senté en un taburete de cuero y estoy, si hace acaso, el comer con la mano y sentir que me dejan tranquila mi vida. Eso es lo que yo interpreto. Entonces tenemos que hablarle de Cristo. Tenemos que hablarle del Señor, porque las personas tienen su vida, sus problemas, sus necesidades, y esos problemas tienen un solo origen: que la persona no tiene a Cristo en su corazón, y por eso los problemas lo consumen. No es que cuando usted tiene a Cristo se le acaban los problemas, no, a veces hasta puede tener más. Pero entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir entonces, pastor? Es que cuando usted tiene a Cristo, tiene problemas en Cristo. Y le puede pedir al Señor: Dios mío, mira este problema, ayúdame, dirígeme. Y si se pone muy grave el problema, pues se arrodilla y llora delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia de tener ese mismo gran problema sin Cristo? Piensa en una pistola, si es una persona ya que tiene con qué comprarla. Hoy no, dijo alguien a mí, pero que es pegarme un tiro. No me aguanto la vida. ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque cuando usted tiene a Cristo, usted sabe que los problemas que hay tienen una manera en que Dios lo ayuda a uno para salir de ellos. Y si por alguna razón no se acaba el problema, pues se acaba usted. Porque no hay mal que dure 100 años, ni prudencio que lo resista. Que las personas saben, en el fondo necesitan al Señor. Las personas lo saben. El problema más grande que la gente tiene que resolver es su salvación, la vida eterna. Eso es lo más grande: la vida eterna, la salvación, el perdón de sus pecados. La gente puede andar en la vida haciendo lo que se le dé la gana, y antes de morirse, cuando ya esté viejo, el Señor lo dice en el libro de Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Cuando ya esté viejo, esa persona se da cuenta de su necesidad.
así cuando haya estado con más fuerza, diga lo que sea. Si es un hombre y andaba rodeado de mujeres, no, se creía, pero sabe que nadie le dura la dicha. Porque todo joven se vuelve viejo. Y todo viejo ya no lo buscan sino por los 3 billetes que lleva en el bolsillo. Y cuando le acaban los billetes no hay nadie que lo voltee a mirar. Ni siquiera los hijos, porque de tan mala vida que vivieron y tantas desdichas, ya lo tienen escriturado para allá, para el San Antonio. Así le llaman al asilo, a San Antonio. Ya los hijos lo tienen escriturado. Cuando el abuelo aquel ya él deje de dar lata porque esté bien viejo y tembloroso y que no haya nadie que lo recoja, ya lo tiramos a San Antonio. Ya lo tienen escriturado para allá. Por ser vago y por ser esto y por ser aquello, cada hijo dice lo suyo. Por eso yo le digo, la gente necesita a Cristo, necesitan vida eterna. Pero ¿cómo hace uno para comenzar a hablar de Cristo en un entorno desconocido? O sea, de pronto llego y quiero hablar de Cristo, pero me doy cuenta que donde llegué, como que aquí ¿cómo hago para hablar de Cristo? Y es que la verdad es que todos los entornos no le son familiares a unos. Usted puede llegar a un momento en que usted se siente, ¿no?, como pez en el agua. Oh, aquí está, aquí yo sé cómo hablar. Porque usted se siente en su ambiente. Usted dice, yo conozco cómo están estos, por la cara sé cómo les va, en la vida que llevan más o menos aquí, me doy cuenta. Pero hay otros entornos que son completamente ajenos a lo que usted es o haya vivido. Pongamos algunos ejemplos. Si son en términos así, por ejemplo, digamos personas como yo, que nos criamos en el Evangelio, oímos a la juventud de ahora hablar y uno cree que hablan otro idioma. Es que cuando chatean, usted mira los esos y usted ve que son puras cosas raras. TQD, LZ, no sé qué. Ponen una cantidad de cosas que usted tiene que pedir un intérprete. TDB, LOK. Pero óigalos hablar entre ellos cuando estén por allá jugando sus juegos extraños. Una cantidad de letras y cosas y expresiones. Es probable que usted quede desorientado. ¿Cómo le va a hablar a un grupo de personas que usted ni siquiera les entiende cuando hablan? O mírelos, por ejemplo, la forma como se viste. Y usted se dará cuenta que usted no entiende por qué un joven andará con un pantalón que esto que se llama la pretina, aquí donde se pone la correa. De hecho, no usa la correa, porque lo que necesita es que el pantalón se le caiga. Estoy hablando en serio, no estoy, ni siquiera estoy burlándome, yo estoy aclarando que es una situación. O sea, ¿por qué un joven, estoy hablando, una persona como yo, cómo entiendo qué es lo que le pasa a un joven que tiene que comprarse un pantalón? Él es talla 30, se compra un pantalón talla 34, no le pone correa porque necesita que el pantalón se le caiga. Y luego entonces esto que se llama pretina le va a dar por acá, en la mitad de las asentaderas, para que me entienda. Y luego cuando camine, pues lógico va a tener dificultad para caminar normal, ¿no? Tiene que caminar con ese estilo, porque ¿cómo hace usted para caminar con eso? Pues a como pueda. Y luego se peina con un peinado muy extraño, muy diferente, que realmente no es peinado. O sea, yo no sé cómo se llama. Estoy describiéndolo. Estoy mirándolo desde el punto de vista de una persona de nuestro estilo. ¿Y cómo entiende usted? Y luego usted ve que esa persona o ese joven o que sea va caminando así y es probable que el pantalón hasta esté roto en alguna parte
no es que no tiene dinero, sino que así es la moda. Y el peinado y todo, y luego camina y así y abre los brazos, como para ocupar si es por el andén que va caminando, ocupar todo el andén, y lo mira a usted feo, porque así andan, mirando como feo, como... ¿Y cómo le va a hablar de Cristo a una persona así? ¿Qué le va a decir? Es un entorno desconocido para usted, porque la verdad es que usted no sabe por qué los muchachos andan así. O sea, a menos que ese muchacho se lo diga. No, es que yo ando así por esto y por aquello, pero realmente de otra forma usted no puede saber por qué realmente un joven que tiene con qué comprarse una ropa mejor, más elegante, estar mejor, más formal, pero ellos piensan que el que está mal vestido en este caso soy yo, porque estoy viejo y me puse un pantalón decente y tengo una corbata, entonces yo estoy mal vestido. Entonces hay que entender el entorno de ellos para poderle hablar. ¿Y cómo hago yo para hablarle a alguien de Cristo en un entorno desconocido? ¿Cómo me meto a ese entorno? Entonces algunos cometen errores y no, pues usted también se compra un pantalón igual y se lo rompe y se va entre ellos y entonces les habla de Cristo. Falso. Él jamás le va a creer. No lo haga. No importa quién le diga que lo haga, no lo haga, porque ese joven jamás le va a creer a usted. Ustedes se acuerdan del testimonio que alguna vez les di de un creyente en una ciudad donde nosotros estábamos, en un país, se llama Trinidad y Tobago, unas islas, y este hombre entregó su vida a Cristo y se llamaba Luke, o sea Lucas, y él era rasta. Los rastas se hacen unas trenzas que nunca se las sueltan, y esas trenzas comienzan a crecer y ellos nunca se sueltan eso ni para lavarse el cabello, sino que ese cabello va creciendo ahí con esas trenzas, y cuando ellos se van a lavar el cabello, si quieren lavarlo, ellos mojan ese cabello, le echan a eso ahí sin soltar lo que le vayan a echar, jabón de tierra, jabón azul, champú, lo que sea, lo que le vayan a echar, así ahí lo enjuagan y así. Esa es su forma de verlo, su forma de pensar. Eso le llaman rastas, que realmente la palabra completa es rastafaritas, porque hablan de un tal Rastafari y usan como parte de su cultura, usan marihuana, etcétera. Este Lucas viene a la iglesia donde nosotros estamos, mi esposa, mi familia, pastoreando, y entrega su vida a Cristo. Y era muy, muy gracioso ver a Lucas en el culto, porque él era un hombre cristiano, contento, alabando al Señor. Y yo me acuerdo cuando Lucas cantaba en la escuela dominical, y yo tengo gozo en mi alma, y todas esas trencitas daban vueltas con las cositas y se pasaban por encima de la gafa, y yo tengo gozo en mi alma, y todas las trencitas. Era hasta gracioso ver a Lucas. Pero pues de hecho yo me senté incómodo. Yo tenía un creyente rasta en la iglesia, y cuando él cantaba "No grave shall hold my body down", y él hablaba de que nada lo iba a detener, que se iba a salir de la tumba cuando Cristo sonara la trompeta. Él estaba todo feliz. Pero un día yo dije: no más, no más, Luke, hoy será tu día, te lo voy a decir en la cara. Era una vigilia y esperé a que amaneciera. Cuando ya amaneció, le puse una silla. Lucas, siéntese. Sí, pastor. Él venía con su familia a la escuela dominical, a los cultos, a las vigilias. Le digo: siéntese, Lucas. Digo: ¿usted se ha dado cuenta que por esta calle de ahí para allá hay una peluquería? Porque para hablarle a un rasta de cortarse el cabello es decirle: se acabó el mundo. Para ellos eso es decirle: el mundo se va a acabar. Pero yo dije: hoy pues, si se acabó, se acabó, pero hasta aquí, no más. Le dije: Lucas, por ahí para allá hay una peluquería. Yo no necesité decirle nada más, porque Dios ya había estado tratando con él también y conmigo. Me dijo: pastor, usted tiene razón,
Me dijo, porque hace nomás, yo tengo allá en la empresa, él trabajaba en la empresa del acueducto, me dice, allá tengo un amigo al cual le vengo a hablar de Cristo. Dijo, y esta semana, pastor, le hablé la última vez de Cristo y el hombre me sacó. Y dijo, ¿cómo así? Me dijo, sí. ¿Y usted qué le dijo? Le dije, pues lo que dice la Biblia, hermano. Mire, si usted no entrega su vida a Cristo, vea, usted se va a perder, usted se va a condenar. El Señor es el único que le puede perdonar los pecados, darle vida eterna. Y dice, y se me quedó mirándome, me dijo Lucas, se me quedó mirando, me dijo, Lucas, no me hable basura. Yo no le creo a usted nada. Si usted fuera cristiano, usted se habría peluqueado hace rato. Usted no es cristiano, usted es un rasta. No viene a mí a hablarme un rasta de que Cristo cambia. Entonces yo le comencé a decir y él acabó la predicación. Y yo le dije, bueno, gloria a Dios, qué bueno. Y nos despedimos y se fue. El domingo siguiente yo no conocía. Yo no sabía, cuando llegó Lucas, yo no veía, yo decía, pero yo este hombre lo conozco, pero ¿quién es? Claro, era Lucas, tan peluqueado que uno no sabía que era Lucas. Usted no puede decir que para entrar en un entorno desconocido que usted va a hacer lo que hace el otro, y no, tiene que haber, es más bien aquí, sabiduría, prudencia, entendimiento y ciertas cosas que queremos decirles. Yo digo, si me doy cuenta que no conozco el entorno, debo tener mucho tacto, prudencia, sencillez para hacer algún comentario o pregunta. Hermano Jorge, venga, yo quise hoy hacerle un poquito interactivo. Véngase para acá. Yo hacia ahí no hay problema porque estamos en confianza y usted ha subido aquí muchas veces. Venga. Resulta que nosotros necesitamos hablarle a este tipo de persona, cualquiera que sea de este entorno desconocido. Yo digo aquí, hermano, necesitamos tener prudencia, sencillez, sabiduría, mucho tacto. Exactamente qué es lo que queremos decir. ¿Usted le ha tocado enfrentarse a esos entornos desconocidos? Díganos algo. Sí, en varias oportunidades, digamos, no ha sido tan fácil llegarle a las personas. Y uno de alguna manera tiene que ser muy paciente, porque no a todo el mundo uno puede, digamos, llegar a hablarle de entrada, porque uno puede perder la oportunidad, porque esa persona puede cogerle a uno fastidio, porque uno sencillamente llegó de una manera muy brusca. Recuerdo, digamos, un caso de un profesor. Yo hace algunos años trabajaba como docente, él era el profesor de biología y nos tocó una vez viajar a Charalá. Nos tocó quedarnos en la misma habitación y dábamos clase, y yo cada vez que me le acercaba, él de una me rechazaba por el hecho de ser cristiano. Es decir, yo no le dije desde un principio, pero él de entrada ya me estaba rechazando. Pero yo poco a poco me fui ganando un poco la confianza de él y me di cuenta que el hombre, en medio de todo lo que sabía, era un hombre triste, porque se le notaba la tristeza por encima. Y una noche, en uno de los viajes que hicimos, nos quedamos hablando hasta muy tarde de la noche, pero me contó toda la historia de la vida de él y me dijo el por qué odiaba a Dios. No era que no creyera en Dios, era que odiaba a Dios, y inclusive en las mismas clases que daba, él hablaba mal de Dios, porque una cosa es no creer en Dios y otra cosa es hablar mal de Dios. Y era que él, por ejemplo, él me contó que cuando tenía 12 años, él creía, me dijo él, yo creía en Dios, pero a mi mamá le dio cáncer y yo le pedí a Dios que la sanara, y como Dios no la sanó, entonces Dios es un Dios malo, y se regó a hablar. Pero al final yo me le pude acercar y le dije, bueno, y si usted tuviera la oportunidad en este momento de decirle a Dios lo que usted tiene en el corazón, ¿qué le diría? Y se puso a llorar y sacó toda como esa ira que tenía en el fondo. ¿Por qué no sanó a mi mamá? Yo me quedé solo, mi papá no me quería. Y se regó a hablar y duramos como hasta las 3 de la mañana hablando. Y el hombre descansó. Yo le dije, le tengo una buena noticia. Dios escuchó eso que usted dijo. Porque donde hay dos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y le pude compartir la palabra, me compartió otras experiencias
pero yo tuve que ganarme la confianza de él para que él me pudiera contar esas cosas que me dijo que no se las había compartido a muchas personas, ¿sí? Realmente él no había tenido como esa oportunidad. Luego pues no seguí trabajando más con él, pero digamos tuve la oportunidad de hablarle del perdón, de hablarle de la salvación, pero tuve que ser paciente y tuve que inclusive hablarle de mis cosas personales para que él también me hablara de las cosas personales de él, entablar una confianza y poderle dar el mensaje, digamos, al punto. Amén. Bueno, venga, hermana Olga Mirena, que es que hemos tratado de hacer en medio de esta enseñanza como algunas personas que nos ayuden y participen aquí. Vaya y se ubica ahí al lado del hermano y se intercambian el micrófono allá. ¿A usted le ha pasado, hermana, que usted también haya tenido momentos que usted ha querido evangelizar a alguien y ha encontrado que la cosa es rara para usted? Sí, bueno, efectivamente, en la última salida que tuvimos de evangelismo, cuando llegamos allá al Parque de los Niños, hay un sector donde se hacen muchos jóvenes, como los que usted describía anteriormente, y pues yo me acerqué con otra hermana donde estaban ellos. De entrada no es fácil porque incluso ellos estaban consumiendo drogas, y pues yo me quedé observando, mirando, pidiéndole al Señor que a través de su Espíritu Santo me dirigiera a cuál de tantos muchachos a quién hablarle. Ya les habían dado tratados, pero los tratados estaban ahí tirados, ninguno lo había leído, y me quedé mirando a un muchacho que tiene esos aretes grandes que se llaman extensiones. Yo no soy muy experta en el tema, pero procuro hablar con los jóvenes y empaparme un poquito de en qué cosas están. Y me quedé mirándolo y le pregunté por sus extensiones, le pregunté que si era muy doloroso ponerse ese tipo de aretes, y el muchacho empezó a comentarme, y al lado de él otro se dio cuenta que estábamos hablando y también nos volteó a mirar, y ese otro chico estaba dibujando una hoja de marihuana. Entonces también yo empecé a preguntarle por el dibujo que estaba haciendo, y lo que dice el hermano Jorge a mí, por la gracia de Dios, me ha funcionado. El procurar uno, antes que de pronto decirle que estamos destituidos de la gloria de Dios, que a veces ese lenguaje para ellos es totalmente desconocido. Ellos dirán destituidos, ¿de cuál gloria, de cuál Dios? Porque hay gente que ni cree en Dios, que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, que no reconocen la Biblia como la palabra de Dios, y uno llega a decirles es eso. Entonces, el acercarse uno como buscando una amistad, una conversación que aparentemente al principio es una conversación común y corriente. Y en ese espacio, pues los muchachos empezaron a expresar, y ya yo también empecé, porque me decían que era de la UIS, y yo les pregunté que si creían en Dios, que no. ¿Usted reconoce la Biblia como la palabra de Dios? No, eso es algo que se inventó la gente. Entonces uno ya dice, yo no puedo ir así tajantemente. Y yo le dije, bueno, yo también estudié en la UIS, yo también tiré piedra y demás. Y él después se quedó mirando y me dijo, y entonces ¿usted por qué ahora es así? ¿Por qué ahora se viste así? ¿Por qué? ¿Cómo hizo usted para creer en Dios? Entonces ya empecé yo, como dice el hermano Jorge, uno tiene que abrirse también y compartirle un poco de uno. En los buses también el Señor me ha permitido unas experiencias muy bonitas. No es fácil, hermanos, cuando uno va a arrancar, yo creo que a todos nos pasa, nos da ese temor, porque uno dice, me van a rechazar, no me van a recibir, cómo van a actuar, y uno siempre está como con esa lucha, lo hago, no lo hago, hablo, no hablo. Pero algo que a mí me anima a hacerlo es recordar que hoy puede ser el último día de esas personas que están ahí, ¿sí? Y que yo puedo ser el instrumento de Dios para que esas personas, o al menos una de todas esas, sea salva. Entonces, cuando ya recuerdo eso, me animo. Y en los buses también procuro presentarme, hablar un poquito de quién soy yo y demás, y eso ayuda mucho a que la gente empiece a abrirse. Entonces, ¿qué días el muchacho, pese a que no reconocía pues ni a Dios ni la palabra de Dios, yo después le compartí un poco de mi vida y le dije, ojo, el día de mañana yo sé que usted va a pasar por experiencias difíciles, acuérdese que existe un Dios y que lo que uno muchas veces intenta resolver por las vías humanas, por las fuerzas de uno,
para Dios pues es totalmente posible lo que para nosotros no lo es. Amén. Hermano Jorge, resulta que no solamente es cuestión, aquí por ejemplo nosotros podemos hablar de entornos desconocidos aquí, pero realmente no son tan desconocidos, pero podría haber otros entornos desconocidos totalmente. Por ejemplo, ¿qué sabe usted del Islam? No mucho. O sea, uno sabe, digamos, la historia general y sí, que nació por ahí en el siglo VI, pero un poco más de historia, no la esencia del Islam. Y es difícil si usted no conoce la esencia del Islam y le hablarle a un musulmán, es que hay que imposible. ¿Usted por qué lo consideraría difícil hablarle a un musulmán? ¿Por qué lo considero difícil? Sí. Porque es desconocido para mí, no sé con qué palabras, digamos, enfrentarme. Recuerdo en una oportunidad que pues cuando estaba haciendo mi pasantía en Canadá, recuerdo que una vez iba en el metro, la persona que iba al lado mío muy probablemente era musulmán, no me di cuenta si lo era, pero casualmente ese domingo en la tarde había una marcha por todo el centro de la ciudad de Calgary acerca de Jesús. Entonces él me dice a mí, pero esos cristianos, ¿por qué hacen tanta bulla? Entonces ahí me dio la patica y yo arranqué y le hablé, yo no sé si se incomodó, pero yo arranqué enseguida y le dije, no, lo que pasa es que ellos quieren expresar que Jesucristo es el Salvador del mundo y y le hablé. A él no le gustó, pero yo me di cuenta que no le gustó mucho y tenía, digamos, sus rasgos árabes. Yo muy probablemente lo era, pero porque me dio esa oportunidad, me hizo él a mí el comentario, entonces yo pude entrar, digamos, a compartir. Una pregunta, ¿usted cree que una persona musulmana podría llegar a conocer a Cristo y convertirse? Evidentemente, porque de hecho, como usted decía ahora, ellos enfrentan los mismos problemas que enfrentamos todos los seres humanos. Entonces ellos también tienen desengaños en sus hogares, ellos también tienen decepciones con sus padres, ellos también se enferman. Y al no tener la verdad en sus vidas y al no tener para ellos disponible la sangre de Jesucristo, al no tener disponible la palabra de Dios, ellos tendrán siempre que luchar con sus propias fuerzas hasta que de algún modo alguien les comparte la palabra y Dios hace la obra. Pero evidentemente, claro, y hay testimonios de lo que hay de gente que ha convertido. O sea, es posible. Va a ser el micrófono a la hermana. Hermana, estamos haciéndolo aquí tratando de ser interactivo porque es que vamos a evangelizar. Levante las manos y dicen amén, vamos a evangelizar. Levante las dos manos y dicen amén, yo tengo que hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Hermana, ¿usted sabe algo del Islam? También muy poco, más lo que uno ve por las noticias, ¿no? Que porque uno se haya dedicado a estudiarlo. Yo, por ejemplo, yo he estado viajando con cierta regularidad ahora último por países así. Del Islam, yo digo, como dicen los hermanos, muy poco. Por ejemplo, sé que el día de reposo de ellos no es el domingo, no es el sábado, es el viernes. O sea, en un país musulmán nosotros la escuela dominical la hacemos en viernes. ¿Sí? El viernes vamos a la escuela dominical, entre comillas, ¿no? Porque no sé cómo se diría al culto especial, al culto principal. Sé, por ejemplo, que ellos, los que son muy devotos, oran 3 veces al día. Y también sé que Mahoma es el profeta y que Alá es Dios, según ellos. Sé también que ellos dicen que cuando mueran, pues en el paraíso ellos van a tener comodidades parecidas a las de la tierra, a disfrutar de cosas que aquí no pudo, ¿no? Pero en síntesis es muy poco lo que sé. Ellos dicen que ellos son la verdadera religión, porque el Islam, el libro sagrado de ellos se llama el Corán. Y ellos dicen que el Corán es la verdadera palabra de Dios revelada al profeta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hace uno ahí? Pastor, una de las cosas que yo también he creído y he escuchado testimonios al respecto
es que uno tiene que hablar y compartir, así aparentemente en ese momento uno no vea resultados. Así la persona aparentemente en ese momento esté refutando y rechazando todo lo que uno diga. Lo digo porque en mi vida personal sucedió. A mí un hermano, que es actualmente pastor de acá del movimiento, cuando me conoció en mi adolescencia, en una ocasión me vio de lejos y me dijo: acuérdese que un día Cristo viene y yo me voy y usted se queda. Y a mí eso esta es la hora que todavía me acuerdo. Y eso siempre estuvo dando vueltas en mi cabeza. Fue una manera muy coloquial y de pronto ese día a mí no me gustó, me molestó, pero mire que no se me ha olvidado. Y tengo el conocimiento de un muchacho, filósofo, profesor de la universidad, muy estudiado, negó la existencia de Dios muchísimo, pero su mamá era cristiana y su mamá ya había fallecido. Pero ella le decía: el día que usted esté enfermo o algo, clame, cúbrase con la sangre de Cristo y pídale a Dios que Dios lo sana. Y este muchacho ateo, profesor universitario, llegó el día en que tenía una úlcera terrible, no aguantaba el dolor y en ese momento se acordó de lo que su mamá le decía años atrás. Y ahí se arrodilló, oró, Dios lo sanó y ahorita es cristiano, está asistiendo a una iglesia cristiana. Entonces uno nunca tiene idea del impacto que las palabras que uno le diga en un momento a una persona puede causar, así sea muchos años después. Amén. Bueno, yo tengo aquí digamos, porque el tiempo pues siempre se acaba, ¿no? Lástima. Pues el tiempo que nosotros necesitamos para estar aquí. Pero yo digo, en estos casos, observe, si el entorno es desconocido, observe y oiga cuidadosamente, porque acuérdese que usted no conoce, y para uno conocer tiene que mirar y tiene que oír. Además tenga paciencia, porque evangelizar no siempre es una cosa casual. Evangelizar muchas veces será un proyecto. O sea, si le quiero llegar a alguien del que no sé nada o que aparentemente no me deja entrar por ninguna parte, tengo que perseverar, insistir, no tanto en decirle de Cristo porque no me va a oír, sino insistir en mi perseverancia de oración y de estar junto con Él hasta que esa persona o ese grupo de personas me den, como en medio de todo lo que me van mostrando de sí mismos, me den la oportunidad de yo poder hablarle algo que la persona sabe que es una realidad para él, entonces pueda yo, ¿cierto? Porque algunas veces nosotros creemos que evangelizar es casual. Yo fui hoy y evangelicé a 3 personas. ¿Siempre será así? No, por supuesto que no. O sea, a veces, digamos, pues, sí, por razón del tiempo, por la necesidad, uno puede ir y repartir un tratado, pero es que el evangelizar yo creo que debe ir un poquitico más allá, porque tiene que ir acompañado de oración, tiene que ir acompañado de fe. O sea, uno tiene que tener fe cuando le habla a una persona, porque si uno mismo no cree que la persona se va a convertir, pues digamos que con dificultad eso va a suceder. O sea, usted tiene que ir con fe a compartirle y recordar que una vez alguien a uno le habló. Y cuando uno no conocía al Señor, uno probablemente también blasfemaba y uno probablemente también decía que no necesitaba. Pero alguien un día se atrevió y uno cada vez que lo va a hacer tiene que acordarse que con uno lo hicieron y con esa misericordia con que las personas actuaron en uno, con esa misma misericordia tiene que actuar compartiéndole a las personas el mensaje. Pero no es algo, definitivamente no es algo casual. Y algo que debe acompañarse con la evangelización es la oración. Tanto antes del evangelismo como después. Señor, ayuda a esas personas, que esa semilla quede ahí sembrada, pero no es solamente el hecho de entregar el tratado como entregando una publicidad o simplemente decirle a alguien Cristo lo ama, sino ir un poquitico más allá para uno puede que uno no vea el resultado, como dice la hermana, pero pues la Biblia dice que uno siembra y otro recoge, pero lo cierto es que hay que hacerlo y tener presente que definitivamente no es algo casual, no es algo esporádico, no es algo... O sea, habría momentos, y ya estamos terminando por razón del tiempo, pero habría momentos en que evangelizar a una persona se puede convertir en un proyecto a mediano o largo plazo.
Y si yo sé que la persona no me oye en el momento, ¿cómo hago para seguir insistiendo? Si solamente le hablo de Cristo, la persona no me quiere oír, pues ya me cerró la puerta. Entonces, si yo sé que no me oyó, ¿cómo hago para seguir insistiendo? O sea, en ese caso, a ver, pásele el micrófono a la hermana. Y ya terminemos con esa última observación. Vamos a decir que es la persona X. Usted le va a hablar de Cristo y sabe, esa persona no me quiere oír de Cristo, pero resulta que usted le quiere hablar de Cristo. Entonces va a tener que esperar y cada vez que lo vea, si le habla de lo mismo, le va Sí, a a cortar, o sea, se le va a esconder o de alguna manera no va a permitir que usted se acerque. ¿Cómo haría entonces para seguir ese proyecto de evangelizar a esa persona? No, hay que procurar ganarse a una persona como amigo primero, ¿sí? Si es un vecino o un familiar, porque a veces dentro de nuestras propias familias nosotros no podemos hablar de la palabra abiertamente, porque de una vez nuestros familiares nos rechazan. Entonces uno debe procurar mirar esos espacios en los cuales uno puede compartir con esa persona, hasta como cuando decimos nosotros nos dé la patica a esa persona, en algún momento esa persona va a abrirse y uno va a entender, este es el momento. A mí personalmente me ha pasado con mi mamá, ella no ha sido muy receptiva o no había sido muy receptiva, pero uno siempre pues procurando estar pendiente de esa persona, también con el testimonio de uno, porque si uno tiene un testimonio que no respalda eso que uno está diciendo, pues menos le van a creer a uno. Hasta que llega el momento en que Dios apareja las cosas para uno ya hablar abiertamente de la palabra y del Señor. Amén. Qué bueno. Bueno, quisiéramos seguir, pero el tiempo no nos da más hoy. Tenemos que procurar ponerle como más atención a esto, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén, pastor? Vamos a evangelizar en el nombre de Jesús. Nos vamos a ganar todo Bucaramanga y cuando acabemos con Bucaramanga seguimos con todas las demás ciudades del mundo. Entonces póngase de pie y vamos a decírselo al Señor.